La Yamaha WR155, ¿con qué potencia y torque está llegando a algunos países de Latinoamérica? ¿Cuál es su velocidad máxima? Porque no falta que pregunta. También hablaremos de sus colores, el tipo de gasolina que necesita y las mejores tomas posibles para que la veas más a detalle. Además compartiremos otros datos interesantes sobre esta motocicleta que, aunque no sea tan nueva en el mercado, sigue siendo relevante. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. Esta Yamaha WR155 es una motocicleta diseñada para ser aprovechada en trochas, caminos, destapadas, terracerías, en tierra, como quieras llamarlo, o para los más cultos en off-road. Además, cuenta con el equipamiento necesario para su uso urbano. Para algunos es como una Yamaha XTZ 125, pero con esteroides en modo ultra instinto. Esta moto sí es el sueño húmedo de muchos motociclistas y la van a defender a capa y espada. Para otros, en cambio, utilizarán cualquier argumento para desmeritar esta Yamaha WR155. Y para los que leen los comentarios en los videos, se darán cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Y qué nos ofrece la Yamaha WR155 en sus características? Tenemos unas barras convencionales de largo recorrido con un diámetro de 41 milímetros, acompañadas de unos protectores. En cuanto a la marca de las suspensiones, solo en una página se menciona que son de la marca K&B. Ahora se las enseño. Atrás, una monosuspensión anclada por medio de bieletas, y además se puede ajustar la precarga para que sea más rígida o más blanda, y como lo están viendo, son de la marca japonesa K&B o K&B o Kayaba. Frenos: en esta moto el disco delantero es de 240 milímetros, el tema de la ABS lo veremos más adelante. La pinza de 2 pistones firmada por Nissin. Atrás tiene un disco de 220 milímetros con pinzas firmadas también por Nissin. Sigamos con sus llantas en esta motocicleta. Los neumáticos o llantas están a cargo de la marca japonesa IRC, con un labrado o tacos que están más adecuados para el uso off-road, pero sin dejar a un lado el uso en asfalto. Adelante 2.75 RIN 21 y atrás 4.10 RIN 18. Y un detalle de color es que los rines son de aluminio, lo que reduce su peso. Son fabricados en Japón, como se indica en esta parte del rin. Y solo para aclarar, estos rines no son para llantas Sellomatic o sin cámara. Ahora pasemos a la altura del asiento de la Yamaha WR155 con 880 milímetros. Es una moto alta, aquí ya depende de la estatura de cada persona. Para que sirva de referencia, la Yamaha XTZ 250 tiene una altura un poco menor con 875 milímetros. Yo mido 1,62 y en la XTZ prácticamente no toco el piso, pero hay una variable: el asiento de la WR es más angosto que en la XTZ, lo que facilita un poco llegar al piso y no será muy difícil de maniobrar debido a su bajo peso de tan solo 134 kilos con aceite y tanque lleno de combustible. En cuanto a la altura del motor al piso, es de 245 milímetros, siendo menor que la Yamaha XTZ 250, pero mayor que en la XTZ 150. En cuanto a su capacidad de combustible, esta moto Yamaha tiene 8.1 litros, equivalentes a 2.13 galones. Para algunos parecerá poca capacidad, pero para el propósito de esta moto no está nada mal y además contribuye a su bajo peso. El tipo de gasolina recomendado en su manual es de 90 octanos, que dependiendo del país puede ser gasolina corriente, normal, extra o premium. En cuanto al consumo de combustible de la Yamaha WR155, lo que estoy mirando en algunas reseñas, y en promedio es de unos 38 kilómetros por litro, equivalentes a unos 142 kilómetros por galón, y esto varía mucho dependiendo de las condiciones que se presenten durante su conducción. Ahora pasemos al tablero de esta motocicleta. Vemos un panel digital que no tiene conectividad, algo que me parece irrelevante en este tipo de motos. Cuenta con la información más que suficiente, como indicador de revoluciones, velocímetro, indicador de marchas, nivel de combustible, odómetro, trip parciales, consumo promedio en kilómetros por litro, testigo de temperatura del motor, entre otros. Iluminación:
iluminación. Vemos que en esta moto es convencional, no tiene luces LED. Esto ya depende de gustos. Para algunos será mejor así por el tema de costos y mucho más si la usa fuera del asfalto. Pero se agradece el detalle que tiene luces estacionarias. En los comandos tenemos corte de corriente, arranque eléctrico, guaya con retorno, no tiene arranque de pedal. Al otro lado tenemos claxon, direccionales, luces bajas y altas, luces estacionarias y luz de paso. Y ahora pasemos con su motor de esta moto. Pero antes los invito a suscribirse a este canal, es gratis, y activar la campana de notificaciones donde hice todas para que no se pierdan los próximos videos. También me pueden seguir en Instagram como @redmotos89. Esta Yamaha WR155 recibe el motor que ya hemos visto en la Yamaha MT-15 y en la R15, pero con menos potencia y con un torque a más bajas revoluciones para cumplir con la naturaleza y propósito de esta motocicleta. Recordemos que la MT-15 y la R15 tienen una potencia de 19 caballos a 10.000 revoluciones y en la WR155 tenemos 16.7 caballos a 10.000 revoluciones. En cuanto al torque, 14.7 Nm a 8.500 para la MT-15 y la R15. Para la WR155 un poco menos con 14.3 Nm, pero los alcanza a menos revoluciones, exactamente a las 6.500, que es lo que se necesita en este tipo de motos cuando las usamos en off-road. Y lo mejor de este motor de 155 centímetros cúbicos es su tecnología de accionamiento de válvulas variables, o conocida como VVA, donde tenemos dos válvulas de admisión, una para bajas y medias revoluciones y la otra para altas revoluciones. Cuando vemos que el VVA se activa en el tablero a las 7400 revoluciones, indica que ha cambiado al rango de alta velocidad. En este motor tenemos inyección electrónica, 4 válvulas, refrigeración por líquido, un solo árbol de leas en cabeza, transmisión mecánica de 6 velocidades, no tiene embrague antirrebote, su capacidad para cambio de aceite incluido el filtro es de 950 mililitros, la viscosidad recomendada es 10W40. Todo speed Yamaha WR155. Hay que tener en cuenta que no es una moto para correr debido a su configuración. En algunos videos ha llegado a los 124 km/h, otros casi a los 130, y si te encuentras con un video como este que indica 156 por hora, es porque esa moto no está limitada y alcanza las 13.000 revoluciones por minuto. Pobre motor, y después se quejan. En cuanto a su chasis, Yamaha optó por uno de cuna semidoble, que de acuerdo a la marca es para dar mayor resistencia y mejor control. En cuanto a las motos que podrían ser su competencia con la WR155, sería complicado por su precio y el tipo de motor. Tal vez por mencionar nombres, solo por decir algo, tenemos la Hero Expulse 200 y la Honda XR 190. Esta nueva motocicleta ha llegado a Honduras y Perú por el momento y llegó sin ABS, así como fue lanzada esta motocicleta en su país de procedencia. Además, en Perú, Indonesia y Honduras el ABS no es obligatorio. En Perú, según la página, la Yamaha WR155 llegó en dos colores, azul y negro con un chasis azul. También contamos con un video promocional en YouTube de Yamaha Perú. En Honduras, en la página de Ultramotor HN, donde aparecen las motos de Yamaha, la WR155 también sería de dos colores, pero solo se deja ver el azul. En esta página es donde se menciona que la suspensión delantera es de calle B. En su canal de YouTube no han subido un video desde hace 10 meses. El que sea de Honduras y esté viendo este video puede decir por favor si ya están los puntos de venta. En cuanto a su precio, voy a tomar como referencia la página de Perú. La Yamaha WR155 llegó como hace 2 meses, pero al parecer llegó solamente a la página de Yamaha Perú y en su canal de YouTube, porque no encontré ni un solo video de algún creador de contenido de Perú mostrando la motocicleta o dando la noticia de su llegada. Una de dos, hay muy pocos youtubers de motos en ese país, o no son como los colombianos que hacemos un video a lo que resulte siempre y cuando se trate de motos. En todo caso, las imágenes que se ven en la página y en el video de YouTube Yamaha Perú, no le veo cambios a esta motocicleta comparada a la de Indonesia. El precio en Perú en este momento es de $4.299,
modelo 2024, como debe ser, año modelo, más barata que la R15 ABS y la MT15 de ese país. Con estos dos países se abren las posibilidades que llegue a otros países de Latinoamérica en algún momento, mas no es una garantía. Y para el caso de Colombia hay que tener en cuenta que a partir de octubre de 2025 las motos de esta cilindrada deben tener ABS, pero ojo, no a las motos existentes o las que están en las calles, sino a las que vayan llegando a los puntos de venta después de esa fecha. Y no solo eso, Colombia es uno de los países donde Yamaha casi no actualiza sus motos o se demoran demasiado para llegar, demasiados años. O para la muestra en botón, la Yamaha FZ 3.0 que apenas llegó a Colombia en este año, y ni hablar de la MT15. Es más fácil que la Yamaha WR155 llegue a México que a Colombia. Lo más probable es que actualicen la Yamaha XZ150 colocándole ABS y tal vez solo por especular traigan la XTZ Cruiser 150 a mi país, aunque lo dudo. Y en caso hipotético y estando MFT, la Yamaha WR155 llegaría a Colombia con un precio estimado no menor a los 16.500.000 pesos, unos $4.040, pero esa moto dudo que llegue pronto. No se olviden que las motos es un negocio más.